Bueno, esta tarde es la última jornada, la última parte de la segunda jornada de nudos. A estas alturas ya se han compartido muchas experiencias, saberes, información, proyectos muy interesantes. Y ahora Nerea Hernández, del equipo de mediación de Tabacalera, nos va a complementar un poco esa línea temática que veníamos comentando ayer sobre... No sé si estoy escuchando yo demasiado, se escucha demasiado la música, ¿no? Un poco esa tercera línea de la que comentábamos ayer, de las jornadas, sobre experiencias en centros culturales en torno a cómo han activado los espacios, qué modelos de gestión, qué límites, qué posibilidades, qué experiencias han funcionado. Ayer tuvimos Fundación Cerezales, hoy tenemos Tabacalera, el Centro de Cultura Contemporánea de Donosti, y tenemos a Nerea Hernández, que es del equipo de mediación. Para nosotras personalmente, en CEMOS 98, mediación es una palabra muy importante porque siempre hemos identificado nuestro rol como aquel en el que conectamos a gentes, a personas de diferentes ámbitos, y muchas veces fallamos, por supuesto, pero otras veces se producen encuentros y traducciones de lenguaje muy interesantes. Creo que tener a Nerea aquí contando la experiencia del área de mediación de Tabacalera también va a ser muy interesante. Hay muchos proyectos, muchas experiencias que tienen allí que pueden ser muy relevantes para la puesta en marcha de un espacio como el centro que tendrá lugar en Artillería en los próximos meses. Así que os pido un fuerte aplauso para Nerea y a pasarlo bien, que es la última tarde. No sé si está encendido. Se escucha, ¿no? Sí. Hola. Buenas tardes. Muchas gracias, Lucas, y muchas gracias a todas por estar aquí hoy. A todo el equipo de CEMOS por invitarnos, a Tabacalera, al equipo de mediación de Tabacalera. Bueno, nos hace mucha ilusión estar aquí y poder compartir parte de nuestro proceso con vosotras. Bueno, y no solo eso, sino también he podido estar escuchando a las otras compañeros que estos días han estado presentando sus proyectos. Entonces, bueno, esta tarde, bueno, la idea que tengo un poco es poner en situación el área de mediación de Tabacalera, cómo comenzamos a trabajar y cómo comenzamos a definir nuestras líneas de trabajo, y después cómo desde esas líneas de trabajo comenzamos a generar proyectos. Entonces, yo he hecho una selección de algunos proyectos de los que voy a hablar hoy, que creo que pueden ser interesantes para, como decía Lucas, bueno, tener en cuenta en otros entornos que tal vez se puedan dar situaciones similares o otras que nos puedan ayudar a desarrollar unos proyectos, ¿no? Espero no liarme mucho porque yo no estoy muy acostumbrada a hacer presentaciones así en el escenario, pero bueno, por eso me he traído un PowerPoint con algunas informaciones que, más allá de hacerme liarme, espero que nos ayuden para centrarnos en bueno, lo que quiero contar hoy. Entonces, bueno, a veces es un poco complicado darle título a una presentación, ¿no? O sea, y le he puesto como título Activar la escucha, un poco también porque, o sea, nosotras desde donde trabajamos es siempre intentando, pues eso, estar activas a la escucha, mirando qué es lo que ocurre en nuestro alrededor, y por eso, o sea, intentando situar nuestras prácticas, ¿no? O sea, igual que todo el mundo tenemos nuestras referentes en otros centros culturales, otros centros de arte, etcétera, pero entendemos que es muy importante conocer el entorno en el que nos situamos para desde ahí poder activar los procesos para que estos sean significativos, ¿no? Para atrás. A ver. Vale, entonces, primero de todo, pues quería contar un poco
cómo pasamos de fábrica de tabacos a fábrica internacional de cultura contemporánea, ¿no? Tabacalera, el edificio de Tabacalera fue una fábrica de tabacos durante unos 90 años, desde 1913 al 2003. La empresa Altadis, con la privatización de la producción de tabaco, decide cerrar varias fábricas a nivel nacional. Una de esas fue la de San Sebastián, y en ese momento el Ayuntamiento de San Sebastián, con la Diputación de Guipúzcoa y el Gobierno vasco, deciden comprar el edificio de Tabacalera para convertirlo en un centro de cultura contemporánea. Otra vez para atrás. Entonces, bueno, aquí hay una definición de lo que es Tabacalera. Bueno, también se cuenta tras 4 años de obras, porque bueno, es un edificio de 37.000 metros cuadrados que se restauró en su complejidad, o sea, completamente. Entonces, tras 4 años de obras, se abre el Centro Internacional de Cultura Contemporánea con la ambición de convertirse en un centro de referencia en el ámbito de la creación y la difusión de la cultura en el ámbito internacional. Tabacalera es un espacio para disfrutar del ocio y la cultura en el que se fomenta el conocimiento y el pensamiento crítico y que preserva un marcado carácter de plaza pública abierta a todas las personas como una de sus principales señales de identidad. Y bueno, el tema de la plaza pública abierta a todas las personas es un tema interesante en el que vamos a ir viendo cómo vamos articulando también diferentes proyectos a lo largo que el centro va haciendo su recorrido, y digamos que las ciudadanas y los ciudadanos se van haciendo, apropiándose de los espacios que se van a encontrar en el centro cultural. También para mí es importante contar cómo se constituye Tabacalera, porque el edificio de Tabacalera nosotras lo entendemos como un ecosistema que tiene un eje central, que es el proyecto cultural de Tabacalera, que a través de diferentes áreas, como el área de cine, el área de arte contemporáneo, el área de los laboratorios, la biblioteca y mediación, articulan una serie de programas, proyectos y programaciones, pero el edificio en sí, esos 37.000 metros cuadrados, están habitados por diferentes tipos de instituciones, unas públicas y otras privadas, algunas del ámbito ciudadano, de iniciativa ciudadana, y la gran mayoría son proyectos que ya existían en el País Vasco, que van a trabajar dentro de la cultura en diferentes formas, como por ejemplo parte de ese ecosistema está el Festival de Cine de San Sebastián, el Instituto de Etxepare, que trabaja para la difusión de la cultura vasca internacionalmente. También está el Basque Culinary Center con un proyecto de tecnología y gastronomía, o la Escuela de Cine Elías Querejeta, la Filmoteca Vasca y el proyecto social de Kutxa. O sea, como veis, es un completo ecosistema lleno de un montón de entidades que están trabajando desde ahí, ¿no? Bueno, esto lo comento un poco también para poner un marco que nos demos cuenta desde dónde estamos trabajando. Entonces, ya para centrarme un poco en cómo se empieza a constituir el área de mediación de Tabacalera, he hecho un poco de ejercicio de arqueología y me he remontado a 2013, porque si bien el edificio de Tabacalera, como sí, empieza a funcionar en septiembre del año 2015, es en 2012-2013 cuando se nombra a Ane Rodríguez Armendáriz como directora cultural de Tabacalera, y ella empieza a conformar su equipo. Entonces llama a Transductores y a Artasiak para que conjuntamente empiezan a poder trabajar y poder ir imaginando, dibujando cuáles pueden ser las prácticas que queremos desarrollar desde el proyecto de mediación de Tabacalera. Y entonces, uno de los primeros pasos que realizaremos son unos mapeos colectivos. En un primer mapeo colectivo tuvimos la ayuda de Paisaje Transversal, y este equipo, o sea, fueron los coordinadores de un
mapeo colectivo del barrio que se hizo junto a las vecinas y vecinos del barrio. En este mapeo lo que se intentó era identificar los espacios en desuso del barrio y qué posibles usos nos podíamos imaginar que estos espacios podían tener. A partir de ese mapeo que se realizó junto a estos compañeros, el equipo de mediación de Tabacalera seguimos trabajando durante el año 2013 haciendo un mapeo y creando relaciones con las diferentes agentes culturales y educativas que nos encontrábamos en el barrio. ¿Por qué? Pues entendíamos que Tabacalera era una nueva entidad en el barrio, digamos que de alguna forma algo intruso, ¿no? O sea, que de repente se ponía en marcha ahí y la gente del barrio se estaba preguntando cuál era la necesidad de que realmente se pusiera en marcha ahí un centro cultural y no otra cosa, ¿no? O sea, a lo largo que nos íbamos reuniendo con esta treintena de agentes, colegios, asociaciones que bueno, están representadas aquí, aunque no podéis leer. Son diferentes colegios, instituciones, radios, asociaciones de vecinos, pues nos iban comentando sus preocupaciones, sus necesidades, etcétera. Y de ahí fue un poco que empezamos a aterrizar las que serían las que imaginábamos como nuestras primeras líneas de trabajo en el equipo de mediación. Entonces, bueno, como definición del área de mediación de Tabacalera, podían haber sido muchas otras definiciones, he traído esta, en el que dice que el proyecto de mediación de Tabacalera se centra en generar relaciones, diálogos y proyectos entre el programa cultural de Tabacalera y diversos agentes y contextos. ¿Con eso qué queremos decir? O sea, que desde el área de mediación de Tabacalera trabajamos en dos direcciones. Una es hacia adentro, nosotros lo llamamos así, hacia adentro de la institución, y la otra es hacia afuera de la institución. O sea, como estábamos hablando ahora, o sea, tenemos una línea en la que queremos estar inscritas en relación a proyectos, movimientos que haya en el entorno cercano de Tabacalera, bien en el barrio o bien en un radio más amplio. Formamos parte de diferentes redes en las que tenemos líneas de trabajo en torno al espacio público, la infancia, la juventud o la diversidad cultural, por ejemplo. Y nuestra otra radio de acción es hacia el interior de Tabacalera. O sea, esto quiere decir que trabajamos un poco transversalmente con todas las líneas de trabajo que tiene Tabacalera, que son estas que he mencionado anteriormente, fundamentalmente arte contemporáneo, cine y audiovisuales, el Media Lab, que actualmente está configurado por una biblioteca y unos laboratorios ciudadanos, y bueno, después estaríamos nosotras. Es verdad que, si bien yo estoy nombrando ahora estas cuatro líneas, entendemos el proyecto cultural de Tabacalera como un organismo vivo, y este se está transformando y estas líneas de trabajo se transforman con él a medida que va evolucionando el tiempo, ¿no? A ver. Bueno, y luego, por último, también mencionar pues, que tenemos diferentes tipos de proyectos. Algunos son de corto plazo, otros de medio plazo y otros de largo plazo, ¿no? O sea, esto todo depende de con qué comunidad educativa, con qué personas, con qué colectivos vamos a trabajar, ¿no? Pues, por ejemplo, hoy no me voy a meter en este tema, pero, por ejemplo, trabajamos con un montón de colegios que vienen a ver las exposiciones o vienen a hacer un taller en Media Lab, un taller puede ser de 3D o de serigrafía o de performance, arte sonoro o de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esa es una relación a corto plazo que tenemos con colegios. También generamos procesos de medio plazo y de largo plazo. Y hoy me voy a centrar más en pues bueno, enseñaros algunos de los proyectos de largo plazo.
Pero antes también os quería comentar cómo nos conformamos como equipo. El equipo de mediación de Tabacalera somos en sí 2 personas contratadas por la institución, Leire San Martín como responsable de área, que ahora está siendo sustituida por Itziar Imaz, porque está en una excedencia, y luego yo, Nerea Hernández. Y después está la cooperativa Artasiak, que actualmente de la cooperativa Artasiak nuestras compañeras son Ana Revuelta, Andrea Rizabalaga, Ollán Espúñez, Mayi Muyoz y Irati Seijo. Y bueno, quería nombrar a todas estas compañeras que somos parte del equipo de trabajo y también quería decir que nuestra forma de trabajar es una forma de trabajar horizontal. O sea, no es que estemos 2 personas en la oficina diseñando unos programas que luego otras personas vayan a poner en práctica en la sala de exposiciones, por ejemplo, ¿no? O sea, sino que todo ese proceso, ese saber, lo realizamos todas en el equipo. En ese sentido, es como un trabajo horizontal, ¿no? Bueno, las líneas de trabajo que comenzamos marcando desde ese primer inicio en 2013, después de todas estas reuniones y conversaciones con profesorado, con colegios, con los agentes del barrio, pues son estas que vemos aquí: pedagogías y espacio público, educación y narrativas audiovisuales, mediación e investigación, pedagogías feministas y diálogo con las exposiciones. Y luego también, aparte de las líneas de trabajo, como la forma en la que trabajamos, pues nos gusta colaborar con redes activas, trabajar con comunidades de aprendizaje, generar proyectos pedagógicos colectivos, la investigación y el retorno al común, y luego entendemos la cultura y las prácticas artísticas contemporáneas pues como generadoras de procesos críticos. Bueno, y ya me voy a adentrar en los proyectos y voy a empezar con el proyecto de Archiveras del Humo. Este es uno de los primeros proyectos en proceso que ponemos en marcha cuando entramos en la fábrica. Empieza en 2016. Y el por qué empieza este proyecto es porque de alguna forma Dirección Cultural nos transmite el interés o la preocupación porque de alguna forma la memoria de la antigua fábrica de tabacos persistiera y se viera reflejada, tuviera una continuidad en la nueva institución que se había creado, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue contactar con algunas de las antiguas trabajadoras de la fábrica, que muchas de ellas siguen viviendo en el barrio de Guía, y comenzamos a reunirnos semanalmente pues para hablar, juntarnos, etcétera, y de ahí pues con el objetivo de generar un archivo comunitario. No es el único objetivo que tiene el grupo. En el camino se ha generado un archivo comunitario que enfatiza en temas vinculados a lo biográfico, lo afectivo y lo conflictivo. O sea, con eso es que, bueno, ahora os enseñaré un poco parte del archivo que está digitalizado y disponible, bueno, pues para consulta en la página de Tabacalera. Muchos de los archivos que vamos a encontrar ahí no son los típicos documentos, archivos que encontraríamos en un archivo convencional, ¿no? Sino que son archivos que apelan más a lo afectivo o a lo biográfico. Y en ese sentido eran documentos que ellas mismas habían guardado durante mucho tiempo en sus casas, y en este proceso en el que nos vamos encontrando cada semana, pues van aportando documentos y documentos, y así vamos entre todas construyendo este archivo. Entonces, bueno, aquí ya estamos en el archivo virtual que hemos generado en todo este tiempo. Como veis, nos vamos encontrando títulos como Adornos de la tamborrada, Agresión del médico, Amistad en el comedor. Por eso hacía referencia a que esta documentación
que nos vamos a encontrar también hace relación a lo afectivo o a lo conflictivo, ¿no? O sea, por ejemplo, para que curioseemos un poquito aquí en lo que nos podemos encontrar, porque no solo hay imágenes, sino también hay objetos, hay audios. Vamos a poner un pequeño audio de una conversación, de un recuerdo, de una vivencia que tienen dos de las trabajadoras. A la salida de la fábrica, cuando terminabas el turno, te cachaba la maestra portera, te miraba lo que llevabas en los bolsos, podías sacar 2 cigarros, que los sacabas en la mano. Porque teníamos prohibido sacar ni un cigarro, porque eso te podía costar la calle. Yo bien mentalizada estaba y no sacaba ni los 2 cigarros porque no me apetecía, porque con el tabaco que me daban me sobraba. Pero ya había gente que se lo metía por donde las porteras no veían y se lo sacaban. Ay. Bueno, ese es un ejemplo de una conversación, de un recuerdo que dos de las trabajadoras mantenían entre ellas. No me voy a alargar más porque he visto el tiempo y si no, no me va a dar tiempo a continuar con los demás proyectos, pero también pues, entre ellas podemos encontrar una fotografía de unas cigarreras en 1971 fumando en el tejado, o un contrato en prácticas en el que se decía que las mujeres contratadas no podían tener hijos, no podían casarse durante los 2 primeros años de estar contratadas por la tabacalera, o bueno, otra serie de documentos desde lo conflictivo a lo personal, etcétera. Durante este tiempo también se han realizado otras producciones culturales, como una película que se basaba en ejercicios de teatro o otras actividades. Paso a comentar otro proyecto que se llama Arrotuiak, que es Desmelénate o Relájate. Este es un proyecto que llevamos trabajando desde el año 2017 más o menos y es un trabajo que se realiza con los jóvenes que habitan el Centro Cultural de Tabacalera. Como decía al principio, el edificio, que tiene 37.000 metros cuadrados, aparte de sus espacios programáticos, también tiene muchos espacios grandes, amplios, sin programación, en el que la gente pues, busca refugio, busca estar, busca... San Sebastián es una ciudad donde llueve muchísimo, entonces los días de invierno, por ejemplo, pues la gente, cuando llueve mucho, la gente se acerca a este espacio a refugiarse de la lluvia y ahí están calentitos, tienen internet, tienen los baños, Entonces, pues vienen familias, vienen jóvenes y ocurrió que esta serie de usos del espacio no era lo que la institución se imaginaba cuando abrió sus puertas, ¿no? Entonces, he traído aquí como unos titulares. Como definición del proyecto, Arrotuiak se define como un espacio híbrido de encuentro, de creación y de debate, porque en él nos juntamos cada viernes y generamos un espacio de seguridad en el que pues, tomamos té, comemos pastas y después pasamos a generar unas acciones más creativas, ¿no? Pero con el paso del tiempo, hemos ido viendo cómo se han ido generando muchos conflictos alrededor de este proyecto y cómo el mismo proyecto ha hecho que la institución, se tambalee en algunos momentos y se obligue a cuestionar las propias formas de hacer o de imaginar que tiene la propia institución, ¿no? Como veis, he subrayado aquí que en todo este proceso, entre otras cosas, nos hemos dado cuenta de que, y leo textualmente, observar la carencia de referentes culturales no occidentales en las instituciones culturales de la ciudad, que es una reflexión que llevamos últimamente teniendo muy en cuenta porque consideramos que es importante, ¿no? Cuáles son nuestros referentes, qué tipo de programación hacemos y en función de eso se va a generar un público que va a acudir a nuestro centro cultural a pasar el tiempo, a realizar actividades o no. Entonces, Arrotuiak, las preguntas son: ¿por qué comenzamos este proyecto?
qué conflictos hemos vivido, cuáles son los aprendizajes y cuáles son los logros. Como comentaba, o sea, desde la propia institución se pensaba y se cree que hay algunos tipos de ocupación y habitación del espacio que no son los usos que el centro cultural esperaba de este espacio, ¿no? Como para poner un ejemplo fácil es lo que os comentaba anteriormente, que muchas personas se pueden acercar al centro cultural no a participar de una programación cultural concreta, sino porque buscan un espacio de relación, un espacio donde estar o donde satisfacer alguna necesidad concreta, ¿no? Ahí lo que ocurrió también en Tabacalera es que se empezaron a generar conflictos entre jóvenes y el equipo de seguridad o el personal de limpieza que de alguna forma se sentían maltratados por algunas personas que estaban haciendo uso del espacio, ¿no? No lo he mencionado anteriormente, pero este proyecto, que empezó siendo un proyecto para jóvenes en general, al final ha terminado o ahora mismo es un proyecto en el que participan sobre todo jóvenes magrebíes. Pues no sabemos cómo ha ocurrido, pero si al principio hubo unos pocos jóvenes locales que empezaron a participar en el proyecto, ya no participan y somos un grupo de unas 20 personas que cada viernes nos juntamos, como he comentado antes, pues para tomar té y luego hacer alguna actividad creativa entre todas, ¿no? Entre los conflictos que nos hemos encontrado, pues la vulnerabilidad individual y la fragilidad del grupo, pues el racismo a nivel institucional y a nivel de ciudad en San Sebastián, o otras contradicciones propias que puede tener el propio proyecto, ¿no? El tema de la vulnerabilidad individual es bastante importante porque este grupo de jóvenes con el que trabajamos es muy cambiante, debido a las necesidades que tienen, pues tal vez estén X tiempo en la ciudad, se vayan antes, permanezcan más tiempo en la ciudad o no, y por eso el grupo es muy cambiante. Y luego, pues bueno, también vivimos alrededor de este proyecto una especie de racismo. Hay muchos rumores en la ciudad en torno a estos cuerpos, a estas personas jóvenes que habitan Tabacalera y se acercan a participar en algún proyecto o a usar, digamos, que las instalaciones para cubrir algunas necesidades básicas, ¿no? Como los retos y aprendizajes, o sea, para nosotras desde el área de mediación ha supuesto un gran aprendizaje, o sea, porque nos hemos tenido que cuestionar constantemente como educadoras artísticas desde cuál es el punto del que hablamos, cuál tiene que ser nuestra posición, o muchas veces, o sea, somos una más, ¿no?, en la que tenemos que escuchar, acompañar a las personas que se están acercando a formar parte de este grupo que nos juntamos los viernes, ¿no? Y bueno, o sea, también aprendizajes y logros, o sea, pues sí, en todo este proceso se han formado, por suerte, diferentes asociaciones. Por ejemplo, en 2020 se formó la asociación Darkum, que trabaja, o sea, es un grupo formado por jóvenes migrantes y Darkum, o sea, trabaja para prestar soporte y ayuda a los migrantes más jóvenes de nuestra ciudad, y lo hace para hacer frente a una realidad diaria y a hacer necesidad de crear no solo una plataforma que les ayude, sino también les dote de los recursos necesarios para emprender su propia andadura a nivel profesional y educativo. Gracias a que se formó la asociación Darkum, nosotras también desde Tabacalera se facilitó de alguna forma algunos procesos que desarrollábamos con los jóvenes, ¿no? O sea, porque entre otras muchas veces aparecía la cuestión de lo económico o de la subsistencia de los jóvenes, de si su participación en los proyectos tenían que ser remunerada, no quién es remunerado en estos procesos. Entonces, pues gracias, por ejemplo, a esta asociación Darkum pudimos generar proyectos en los que su trabajo era remunerado
a través de esa asociación. Vale, creo que me quedan pocos minutos. Entonces, brevemente, me gustaría mencionar 2 proyectos más. Uno es en relación bueno, un poco qué es la diversidad, cómo pensar en una institución cultural que ponga la práctica de los cuidados de forma transversal, cómo posibilitar un espacio institucional abierto y diverso, o a qué llamamos diversidad. En todo este proceso, en la institución también se ha hablado muchas veces sobre la idea de la diversidad, ¿no? Queremos una institución diversa, queremos públicos diversos, pero nosotras también desde el área de mediación nos preguntamos ¿y qué es esa diversidad? En verdad, diversidad es que vengan jóvenes, que vengan familias al edificio, o estamos hablando de otro tipo de diversidad, ¿no? Y es un poco desde esta pregunta que ponemos en marcha este proyecto que se llama Erroretik, que Erroretik es un juego de palabras que quiere decir desde la raíz y desde el error, porque lo que queremos es trabajar una problemática desde esa raíz y también entendiendo el error como un lugar de posibilidad para habitar y generar nuevas posibilidades, ¿no? En este sentido, el proyecto lo hemos estructurado en tres líneas de trabajo que la primera dice, o sea, es una línea que lo que quiere es, de alguna forma, trabajar con la propia institución hacia adentro, para generar, digamos, que procesos de reflexión hacia nuestras formas de hacer, nuestras formas de programar y nuestros modos de entender nuestro trabajo, ¿no? En ese sentido, pues, lo que hacemos, hemos hecho 3 formaciones a todo el equipo de Tabacalera, sean contratados de Tabacalera o no. Y, bueno, el segundo eje de este proyecto es un proceso comunitario que llevamos a cabo desde hace un tiempo, y el último sería una serie de seminarios, encuentros para, digamos, que compartir un poco las experiencias que hemos ido trabajando durante este tiempo. Este proyecto de Erroretik también ha supuesto para nosotras un aprendizaje muy grande y todavía, o sea, no sabemos en verdad hasta qué punto hemos logrado incidir con estos procesos de formación, por ejemplo, para el equipo, ¿no? Porque, bueno, he copiado aquí algunos de los comentarios que hemos hecho en alguna evaluación las compañeras cuando hablamos de hasta qué punto creemos que hemos incidido cuando hemos generado estos procesos de formación en la institución, con la idea de que repensemos nuestras formas de hacer y también que esto dure en el tiempo, ¿no? Y que sea una transformación significativa. Nuestro miedo es que esa formación se quede ahí donde termina la formación y ya no vaya más allá, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos en un punto en el que vamos a ver cómo conseguimos o cómo continuamos dando pasos hacia adelante con ello. Y luego, como ya para terminar, también quería mencionar un proyecto que ha sido muy importante para nosotras en Tabacalera, se llama Espacio 06. Entonces, el Espacio 06 es un proyecto que nace desde una petición que se nos hace desde la comunidad, concretamente antes de estar en el edificio, una comunidad de vecinas, familiares, o sea, madres y padres, se acercaron y nos preguntaron si es que en el Centro Cultural se había pensado un espacio para la infancia, para que las familias pudieran estar ahí, pasar el tiempo, aprender, crecer, jugar juntas. La respuesta era que no se había pensado. Pero entonces, desde el equipo de mediación, lo que hicimos fue, pues, bueno, trasladar esta petición a dirección, y desde ese momento lo que hicimos fue empezar un trabajo colaborativo entre 2 áreas de Tabacalera, que eran los laboratorios ciudadanos Iriki Labs y el área de mediación de Tabacalera. Lo que hicimos fue crear un equipo, un grupo abierto
de familias que se juntaba todos los viernes para intentar generar entre todas un espacio en el que después podríamos estar en Tabacalera. Pero la idea era pensar, diseñar y construir ese espacio juntas. Y para eso nos empleamos, o sea, usamos los recursos que teníamos en el Media Lab, que son pues, fresadoras, impresoras 3D y este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es, de alguna forma, una especie de repositorio de los laboratorios donde subimos la información de lo que ha sido el proceso, los planos del espacio y otro tipo de informaciones que puedan ser válidas de alguna forma para que cualquier persona en cualquier otro lugar pueda pues, descargarse, por ejemplo, los archivos y imprimirlos, cortarlos o lo que sea para poder generar un espacio similar, en este caso, en otro entorno diferente, ¿no? Entonces, ese proyecto, el proyecto de construcción del espacio en el que nos juntábamos cada viernes duró 9 meses y una vez el espacio ya estaba construido, habíamos generado una comunidad bien articulada de familias que, aparte de venir a crear este espacio, también proponía ideas para que después se desarrollaran en ese espacio, ¿no? Pues, por ejemplo, podía haber una familia que decía yo cuento cuentos o yo hago jazz o no sé qué, y entonces durante unos 9 meses tuvimos una programación que se articuló a partir de las propuestas de esa comunidad de familias que estaba viniendo a hacer uso del espacio. El espacio se convirtió en un referente y estuvo abierto hasta, digamos, la pandemia. En ese momento, por diferentes motivos de transformación interna de los proyectos y también por el tema de la pandemia, el proyecto paró, pero luego se transformó en otro proyecto que se llama Situaciones, Situaccionak o Situaciones. Entonces, siempre en todo este proceso, la idea que hemos perseguido desde el equipo de mediación de Tabacalera es conseguir generar una comunidad de familias que se involucre de forma activa en la programación. O sea, porque ya habíamos comprobado que siempre que programábamos diferentes actividades para familias, enseguida se llenaban, pero nuestra preocupación era que las familias fueran activas en la programación. Durante el proceso de 06 lo habíamos conseguido, pero luego hubo ya un momento de caída en el que estas familias activas ya no participaban más del proyecto. Y en esa búsqueda de intentar seguir consiguiendo la participación activa de las familias, transformamos en proyecto en esta nueva propuesta. Esta propuesta lo que hace es invitar a las familias a ser partícipes de crear una experiencia sensorial que será una experiencia sensorial activada y para el juego libre. Este proyecto también ha ido desarrollándose mucho. Al principio era muy esporádico y muy pequeñito, pero a lo largo del tiempo, digamos que se ha ido confiando más en este trabajo desarrollado desde el área de mediación y, de alguna forma, el año pasado se nos dio la oportunidad de desarrollar el proyecto dentro de una sala de exposiciones. Entonces, en ese sentido, ha sido un logro para el área de mediación de Tabacalera porque, de alguna forma, nos hemos introducido en el área en el espacio de trabajo del arte contemporáneo, ¿no? Que es una acción bastante complicada porque normalmente, si bien el área de mediación y el arte contemporáneo trabajan en relación, en los espacios de justificación, no me sale ahora bien la palabra, siempre el arte contemporáneo va a estar como más valorado en la institución. No sé si creo que me estoy explicando, no con las palabras exactas, pero entonces el año pasado trabajamos con un colectivo de arquitectos, Mouse House,
para generar un espacio de juego inspirado en el trabajo de Julio Leparc y lo centramos en la idea de la luz, el color y el movimiento. Y el anterior hemos trabajado con otro colectivo de arquitectas de la ciudad que se llaman Juntura, en este caso inspirado en la obra de Emma Kunz, y ya aquí estamos en una sala de exposiciones donde hemos generado un espacio sensorial de juego y simbolización basándonos en lo que es el trabajo de Emma Kunz. Y bueno, actualmente seguimos trabajando con este proyecto con bueno, una nueva artista que vamos a tener este año y bueno, ahí se pueden ver algunas imágenes y ya lo voy a dejar ahí. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita por ahí? ¿Dos al mismo tiempo? Bueno, muchas gracias, Nerea, por contarnos vuestra experiencia en Tabacalera. Yo es así como una cosa muy breve que además tiene que ver con lo último que has estado exponiendo, o sea, contando sobre estos proyectos de espacios de juego codiseñados con colectivos de arquitectura, con familias y demás. Y tiene que ver con esa tensión que marcabas con lo expositivo o con los espacios tradicionalmente de reproducción del arte contemporáneo, ¿no? Que normalmente son espacios expositivos. Y era primero, si estos espacios habían sustituido los espacios expositivos de Tabacalera o habían sido espacios complementarios. O sea, no complementarios, que a veces pueden tener la misma importancia, pero claro, entiendo que parte de esa problemática que tú apuntabas así brevemente tiene que ver con esa validación que tiene a veces pues los formatos expositivos para decir, bueno, el acercamiento que tiene al público general es que se hacen actividades educativas y sirve como esa especie de que el área de mediación tiene que hacer accesible lo que a lo mejor no es accesible para todo el mundo. Y esto, entonces era saber si han sido como espacios que han convivido con lo expositivo, espacios que estos espacios de juego que han ocupado y suplantado, o sea, ocupado el espacio expositivo y suplantado, por ejemplo, una exposición, y un poquito cómo han sido esas tensiones a nivel institucional. Vale, ya, pues ha sido muy gradual, o sea, porque al principio, o sea, en verdad ese proyecto de situaciones lo llevamos desarrollando desde el 2018, entonces al principio era como súper efímero e invisible para la institución, o sea, ya habíamos ocupado espacios, ese último espacio que actualmente es un área expositiva, ya lo habíamos ocupado anteriormente haciendo una situación, solo que entonces no era una sala de exposiciones en sí, entonces eran procesos muy invisibles. Lo que ocurre es que de alguna forma para la institución la infancia sí tiene pues un interés central en el proyecto y hay una preocupación, digamos, porque los más pequeños, las más pequeñas, el público familiar se acerque a los contenidos artísticos de Tabacalera y entonces poco a poco pues la institución ha ido haciendo una apuesta en la que gradualmente se nos ha ido dejando terreno hasta que finalmente el año pasado ya estábamos dentro de una sala de exposiciones y sí, estábamos sustituyendo una exposición. Hola, gracias. Has comentado anteriormente que el espacio en algunas ocasiones perdía la línea para lo que se había proyectado, pero sin embargo también soy partícipe de algunos proyectos vivos que enganchando. Ay, perdón, me lo tengo que acercar un poquito más. Empiezo un poquito. Comentabas que en algunas ocasiones el espacio pierde la línea para lo que se había proyectado, pero sin embargo también soy partícipe de ciertos proyectos que son vivos, que se van o retroalimentando de esas personas que van al espacio. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es vuestra experiencia marcando la línea o dejando que la línea sea el público quien la decida? ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿O cuál es la idea que ustedes seguís ahora? Marcar una línea
dejar al público que asista que marque esa línea. O sea, dejar el público que asista que marque el ritmo o Ser vosotros quien marque esa línea ya. de actuación. Estamos ahora comenzando unos procesos de gobernanzas, de nuevas gobernanzas. Entonces, en ese sentido, hay en el horizonte una intención de llegar al punto en el que tú estás hablando. Pero todavía se han dado unas pequeñas pinceladas muy tímidas y digamos que es un proceso que se empieza a generar ahora. Hasta ahora, la verdad es que los procesos son generados desde nosotras. Si bien, como comentaba antes, siempre con la mirada bien activa y la escucha también bien activa a lo que está ocurriendo en el entorno, intentando entender cuáles son esas necesidades, pero sí, es hasta ahora generada por nosotras. Bueno, queda resuelta. Al final ustedes sois la que, por así decirlo, marcáis un camino que el público que asiste elige, quizá o un camino de tierra, otro de asfalto, otro de cualquier camino, pero sí, la línea está marcada por vosotros o por vosotras. Perfecto. Gracias, Nerea. El proceso, entiendo que estos proyectos que has presentado se referían a la línea del Departamento de Mediación mirando hacia afuera. Y cuando hablamos del Departamento de Mediación mirando hacia adentro, entiendo, las otras áreas, cine, arte contemporáneo, ¿cuán transversal o cuál es la relación entre mediación y esas áreas? ¿En qué momento intervenís o si existe una relación dinámica en ese sentido? Sí hay una forma de relación muy transversal, en verdad. Pero esta forma de relación tan transversal es muy diferente dependiendo de con qué área. Porque, claro, cada área también tiene su carácter marcado, sus formas de hacer diferentes y sus contenidos muy diferentes, ¿no? Entonces, para nosotras es muy diferente la transversalidad con Media Lab, que actualmente es me sale el Liburutegi, la biblioteca y los laboratorios ciudadanos, a trabajar con el área de exposiciones o trabajar con el área de cine. O sea, por ejemplo, con el área de cine tenemos dos proyectos, uno vinculado para los colegios en el que trabajamos directamente con el área de cine y profesorado para primero seleccionar unas películas que van a conllevar a hablar de unos temas y después programarlos y después ya vienen a Tabacalera y se genera un diálogo, se genera un material educativo. Por ejemplo, con el área de arte contemporáneo, pues ahora esta línea del trabajo con la infancia y el arte contemporáneo, pues ya desde un inicio se forma un equipo en el que estamos parte de arte contemporáneo y parte del equipo de mediación y ya estamos trabajando juntas desde el principio. Y luego, pues, por ejemplo, con el área de Media Lab, pues trabajamos mucho en lo que es el proyecto a corto plazo con los colegios. Tenemos una oferta muy amplia de talleres y nos coordinamos mucho para poder hacer una oferta de temas, de talleres, de espacios entre las dos áreas.